con la cara del padre de la democracia que cumplimos 40 años gracias a que en el 83 Raúl Ricardo Alfonsín fue presidente. O sea, ¿cómo va a ser el radicalismo para tolerar eso? ¿Y cómo va a ser Juntos por el Cambio para tolerar esto de asesina montonera? ¿Cómo lo ves, Hernán? Bueno, vamos por partes. Mauricio Macri lo que le interesaba era la capital federal, los recursos de la capital, el presupuesto de la capital, los negocios de la capital y lo consiguió. Lo consiguió a un precio altísimo, Santiago, pero lo consiguió. Ahora va a venir la factura de lo que él logró, que es sostener para sí mismo la capital federal a través de su primo. Y hay que ver también qué posición toma Jorge Macri. Puede llegar a decir, bueno, Mauricio es un primo lejano, ¿viste? Si en un momento le conviene, y bueno, sí, de chicos ni nos veríamos, tal vez te empieza a decir. Después, Juntos por el Cambio, yo creo que prácticamente no existe más. O sea, ellos para mí van a hacer un intento de sostener la alianza, pero sin los cargos y sin las cajas y sin los recursos del Estado Nacional, no va a tener sentido para ninguna de las dos partes. Deberían contenerse dentro de los esquemas provinciales, o sea que si entraron legisladores del PRO y legisladores radicales a las tantas provincias que consiguieron como Juntos por el Cambio, ese puede ser un incentivo para sostener la unidad. No sé si me explico, Santiago. Sí. ¿Sabes qué? Después, También me quedé pensando, y te lo sumo a todo lo que ya te pregunté. Digo, si no había una visión de estratega político mucho mayor en Sergio Massa cuando justamente con Miriam Bregman y con Juan Schiaretti no tuvo cruces alocados en ninguno de los debates. Simplemente al revés, tratando de decir, no están tan lejos mío. Y sin embargo, la polarización entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza sí generó una grieta. Y el hecho de que Massa diga, se murió la grieta, ¿influye? Mira todo lo que te abrí 100 millones de puertas, perdón, Hernán, cerralas todas vos. Sergio Massa es un político de raza, Santiago. Golpe tras golpe, derrota tras derrota, moldearon ese carácter, Santiago. Es más, hubo un golpe que fue en Las PASO, que es que su esposa, su pareja, perdió Tigre. Así que un golpe tremendo también recibió hace un par de meses y ahí siguió. Si yo te tengo que dar una imagen, es el conejito de Duracell. O sea, se cae y se levanta, se cae y se levanta, que es lo que uno necesita de un político, Santiago, que lidere, que sus momentos de catarsis sean súper breves y hasta actuados, pero que no pare, porque va adelante, porque va al frente. Ahora, estos rasgos también los encontramos en Patricia Bullrich, pero lo cierto es que fue groseramente boicoteada desde adentro, Wow. Santiago, y ella misma también no tuvo una performance buena ni en los debates, a ver, el principal problema de la Argentina es económico. Entonces vos no podés no saber de economía. Porque ella dice un país ordenado. Sí, pero la frase del positivismo de Roca era orden y progreso, no solo orden. Y aparte, te digo otra cosa, hay un libro de Pablo Gerchunov que se llama Desorden y Progreso para relatar cómo fue toda esa época. La Argentina no era un país tan ordenado, pero había progreso. En realidad lo que nosotros queremos es una economía que funcione. Y Patricia Bullrich era una candidata que no sabe de economía. Le pusieron a Carlos Melconian, en ese punto yo creo que logró sostenerla, porque si no esto se iba a derrumbar aún más, Santiago. Y Sergio Massa obviamente entendió que tenía que hacer más silencio, entendió que no se tenía que almorzar la cena, y fueron décadas de aprendizaje hasta este punto en el que llegó el premio, que es ganar la primera vuelta. Todavía no ganó la elección. Pero después de todas esas derrotas, de todos esos golpazos tremendos que tuvo, en los que podría haber abandonado la política, como hizo por ejemplo Francisco de Narváez, que de golpe en golpe, de momentos abandona la política, él podría haberlo hecho y no lo hizo. Y eso es lo que necesitamos de un político, Santiago. Hernán, el entorno de Milei le está haciendo daño porque de alguna manera Milei es claro, desde el día uno, del día que yo lo conocí en polémica, en el bar, gritó de la misma manera, siempre con el mismo discurso concreto y directo. Pero todo el entorno amplía más esta idea de libertad llevado a
niveles muy extremos. Le jugó muy en contra, creo que dos personajes básicamente, uno que hablaba sobre un holocausto en el medio de una guerra de Israel con Hamás, y otra que hablaba de la paternidad, poniendo en duda mucha gente que cree que la mujer elige sobre su cuerpo y sobre todo cuando el 1% de los padres paga la cuota alimentaria de los hijos que tienen. Claro, porque Milei representa varias reacciones, Santiago. No es solo la reacción al Estado, que es la propia, es la que él tiene como marca insignia. Es la reacción Y esa está a... avalada, esa está avalada. Chequemos el claro. Estado, la casta, los políticos, todo lo demás que no lo Todo genera lo demás se él. armó, todo lo demás se armó en meses, Santiago. Vos pensás que esta es una carpa que sacó el 30% de los votos, ¿no? Al lado de la fortaleza del peronismo, que sacó 37, que volvió a su piso histórico. Ese es el piso histórico del peronismo en 2015, 1999. Acá armaron una choza al lado que sacó el 30% de los votos. Por eso es difícil hablar de derrota en el caso de Javier Milei. La derrota es la de Juntos por el Cambio, no la de Javier Milei, Santiago, porque vos estabas sentado con vos, me dijiste en polémica en el bar, y ahora casi le tiran el gobierno por la cabeza, o sea, Claro. el electorado le tira el gobierno por la cabeza, que también muestra, pongamos las cosas en perspectiva, el PJ hace 4 años clavó 48% en las PASO. Ahora volvió a su piso electoral de 37 puntos recién en la primera vuelta. Perdió provincia tras provincia, San Juan, Santa Cruz, San Sí. Luis, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos ayer. Ayer volvió a perder otra provincia porque los entrerrianos vieron que había otro adulto en la sala, que no solo era el PJ, que había otro que se había preparado, que es economista, y dijo, bueno, ¿sabes qué? Me harté del PJ, vos ahora. Hablamos Y recién fue con Rogelio Frigerio. claro, entonces ahora, Javier Milei, esto es muy importante lo que te voy a decir, en la historia de los outsiders que llegaron, sean Bukele, sea Chávez, que en 1998 dijo Cuba es una dictadura porque se dio cuenta que lo tenía que decir para poder llegar, Bolsonaro, que se juntó con un peluquero gay porque era muy homofóbico su discurso, entonces se juntó con un peluquero y dijo él es mi amigo de toda la vida, que yo. Después Brasil se convirtió en el país donde de más asesinatos per cápita de homosexuales por bandas había, pero entendieron esos outsiders que tenían que moderarse. Javier Milei no se modera en ningún momento, y te voy a dar un ejemplo, Santiago, un ejemplo extremo, y quiero resaltar que es extremo. Adolf Hitler, en entrevistas a los medios franceses, por ejemplo, antes de ganar el gobierno, se vestía de traje, se sacaba ese uniforme pseudo militar que usaba, y en una entrevista dijo que él iba a respetar la legalidad, por ejemplo. Y los jerarcas nazis se burlaron de él públicamente llamándolo Adolfo Legalité, Adolfo el Legal. Entonces te estoy dando un ejemplo del outsider más famoso, digamos, del siglo XX, que también se moderó antes de la elección. Javier Milei seguía con lo mismo. Sí. En un momento dijo, cerrar el Banco Central es una metáfora, y después dijo, no, quiero cerrar el Banco Central, lo volvió a decir, y perdió disculpas al Papa, y después dejó que Venegas Link dijera que había que romper relaciones con el Vaticano, y con China, y con lo que fuera. Entonces, tenemos una diferencia entre los otros outsiders, incluso con Donald Trump, que se la pasó diciendo cuestiones que después no cumplió en el gobierno, pero él se daba cuenta que tenía que ir un poco más al centro político para ganar. Entonces, el outsider argentino, un ultraliberal antielitista, no se moderó en ningún momento porque para mí pensó que él nunca tuvo chances de llegar, Santiago. Él Claro. quería ser un testimonio. Ahora, bueno, ¿en qué se tiene que convertir Javier Milei? En un liberal, no en un libertario. En un liberal, no en un libertario. Tiene que ser una figura pro, de centro derecha, tiene que convertirse en algo que no es. Pero si es un político de raza, lo va a hacer. Y si no, él dejará testimonio, estará en la Cámara de Diputados liderando un bloque impresionante de 38 diputados cuando venía absolutamente de la nada, y construirá Claro. futuro y dará su mensaje en el mundo y dará conferencias en el mundo, etcétera, etcétera, porque en definitiva, Santiago, lo que buscaba Javier Milei, lo que busca es reconocimiento y validación, y la obtiene. Por eso yo me niego a llamar a su resultado electoral fracaso. No, El no, pero fracaso en todo sin caso duda porque está en Juntos por el Cambio. está dentro de Balotas, pero también con muchos referentes que hemos hablado,
creían que ganaba en primera vuelta. Hernán, como siempre, vamos a estar contactándonos. Hay mucho para hablar que tiene que ver con Miriam Bregman, que está diciendo que no es lo mismo. Mucho. Hábil Miriam Bregman, hábil en decir que no son lo mismo porque su electorado no se lo perdonaría. Muy hábil, y creo que nos quedan muchos días para seguir charlando y viendo estas cosas que vos identificás muy bien como esto de el adulto responsable de la sala. Gracias, Hernán. Gracias a vos, Santiago. Abrazo grande. Continuamos en la pantalla de Canal E con nuestro próximo